Son las 9:08 y como ya se ha vuelto costumbre, mientras dure el Mundial vamos a tener solamente media hora en Enfoque de los Sábados destinado a un tema importante siempre, pero después estaremos también, por supuesto, viendo ya los pasos más definitivos de este Mundial que tantas sorpresas nos está ofreciendo. Estamos con la licenciada Mariana Alegre Escorza, coordinadora general del Observatorio de Lima Cómo Vamos, y el doctor Adrián Revilla, presidente de la Asociación Cruzada Vial. Él estuvo hace poco con nosotros para volver a conversar sobre este tema del problema del tránsito, buscando soluciones. El miércoles último se firmó un acuerdo multipartidario que ha sido destacado por todos los medios, promovido por justamente la Cruzada Vial y Transparencia. El plan de acción del tránsito es lo que se ha tratado. Y efectivamente partimos de lo que escuchamos aquí, el doctor Adrián Revilla, en el sentido de decir, estamos ante un problema que tiene soluciones, pero que hay que empezar a pensar con realismo y sobre todo con un sentido de práctica, en fin, que también reclamaba el doctor ahora a propósito del tema de salud. Las cosas son difíciles, pero más difíciles a veces son justamente las soluciones, porque nos ponemos medios metafísicos, digamos. Así es. Bienvenidos por estar con nosotros. A ver, licenciada Mariana Alegre, a ver, díganos usted cómo observa este tema de poder tener un acuerdo, por lo pronto, nacional, un acuerdo municipal, un acuerdo urbano, no sé, pues hay tantos matices sobre este terreno, ¿no?, para poder ir solucionando el problema del tránsito, que en muchos casos se concentra, en muchos casos sobre todo de la clase media, en el sentido de decir el tránsito está imposible y mi carro no avanza lo suficiente. Entonces es una mirada un poquito demasiado también exclusiva, ¿no? A ver. Bueno, en primer lugar creo que es fantástico que los contendientes, en este caso en el proceso electoral, se hayan juntado y hayan dicho, bueno, lo importante aquí es la ciudad, lo importante es Lima, y hayan acordado, porque hubo un trabajo previo desde el proceso que lideró Cruzada Vial, para acordar los puntos mínimos en los que los diferentes partidos políticos, al margen de sus tendencias y sus prioridades, puedan colocar encima de la mesa y a la que le puedan dar prioridad. Y en ese sentido es que justamente se busca un enfoque más amplio, no solamente pensando en el vehículo, como bien lo mencionabas, Raúl, que tiene ciertamente un sesgo de exclusividad y de particularidad, sino pensando en el colectivo. Y el colectivo claramente se mueve en transporte público. Alrededor del 80% de viajes al día se hacen. Y en algunas costumbres en que a veces no se necesitaría transporte también, ¿no? O sea, caminar más. Por supuesto. Y caminamos mucho. De acuerdo al Plan Maestro de Transportes para Lima y Callao, en la actualización al 2012, está alrededor de un 20-22% de viajes al día es caminando, con lo cual hay que mejorar las condiciones para la caminata. Si la mayoría de gente, si todos caminamos, sea para ir al auto, sea para ir al bus, entonces necesitamos pues tener un sistema de calles, una malla peatonal mejor. Y bueno, Adrián y los expertos de Cruzada Vial en el taller con los partidos han indicado de manera muy clara las deficiencias en el diseño también vial. La ciudad, como decía uno de los expertos, nos vuelve víctimas porque venimos atropellados, pero también nos vuelve victimarios. Tenemos pues que resolver entonces el pequeño diseño, que no es la gran obra o el gran bypass, sino pues corregir las deficiencias de las señales, de los cruceros mal puestos, de la mala sincronización entre semáforos. Aparte de suscribir el documento, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué compromiso se ha asumido? Adrián Revilla, antes de responder eso, quiero agregar algo de lo que han estado conversando ahorita con Mariana, y es que acabo de venir caminando una parte del trecho y he estado cruzando aquí el puente donde está el metropolitano, ¿no? Y han mejorado muchísimo el sistema de vereda y de acceso al metropolitano. Realmente lo han puesto la vereda a nivel, las personas no tienen que subir una escalerita, hay una protección con volardos, o sea, eso hay que felicitarlo. Estamos mejorando un diseño y estamos protegiendo además a los peatones en el caso de cualquier vehículo pueda producir un accidente. Bueno, sobre esto Y la mejor fórmula educativa en ese caso es demostrar que el tiempo, ese precioso instrumento, se alarga gracias
a ir al Metropolitano. Así es, exactamente. Seguramente les pasa a ustedes que uno escucha cada vez más que gente de Miraflores, de San Isidro, dice, mira, cuando yo quiero ir al centro, me voy en el Metropolitano. Así es, dejo mi auto en algún lado, ¿sí? Yo voy cambiando la estación y de ahí al centro. Que es lo más civilizado del mundo, ¿no es cierto? Y es lo más democrático también. Un exalcalde de Bogotá tiene una frase muy famosa, Enrique Peñalosa, que es que una ciudad que se desarrolla y que está creciendo económicamente no es aquella en la que todos los ciudadanos tienen autos, sino es aquella en que los ricos también prefieren ir en transporte público. Exactamente. Así tiene que ser. Sin duda. Bueno, había una pregunta ahí, ¿qué cosa lo que continuaría con esto, no? Bueno, ahora vamos a tener que esperar un poco las elecciones. Donde vendrán, por supuesto, florecerán una serie de iniciativas grandilocuentes. Y nuestro trabajo posterior sería, una vez que tengamos nosotros a los equipos que ya estarían trabajando en los municipios, los vamos a invitar tanto al Lima y Callao a darles una capacitación en materia de tránsito y seguridad vial a las personas que van a estar a cargo de esto. Esa sería nuestra primera tarea y nuestro primer compromiso con la ciudad. Y lo ideal sería que estas personas pues se mantengan en sus cargos, ¿no? Que tengamos funcionarios capaces y que continúen, porque si uno está cambiando, como ocurre en el Perú, los cambian a la gente de tránsito o a los que tratan de saber de tránsito. Nunca tenemos especialistas no los en forma. Y nosotros estamos dispuestos a apoyarlos con esos especialistas, y hay empresas que también están dispuestas a apoyar al sector público, porque esto es una necesidad, ¿no? Tenemos que lograr una ciudad donde realmente sea agradable vivir, agradable caminar, agradable andar en bicicleta, y uno pueda circular en vehículo, sobre todo en horas que no sean horas punta. Hay cálculos de lo que se pierde en una situación como la que vivimos nosotros en materia del tránsito. El volumen de las cosas que se pierden horas, se pierden, no sé, pues muchas cosas, ¿no? Sería interesante, ¿no es cierto? ¿Cuánto afecta a la economía de un país el estar trancados, en realidad, atracados? Mira, la cifra que tenemos nosotros, hecha por economistas, donde están miden digamos, primero, tiempo de pérdidas en las vías. Que eso es invalorable. Es invalorable. El consumo de combustible innecesario, la pérdida de vidas, los accidentes como tal, porque también cuesta, las personas que terminan accidentadas, las pérdidas de horas hombre en general, se ha calculado en 8.000 millones de dólares anuales para Perú. Entonces, una cifra impresionante, que tenemos la necesidad de bajarla. Y una persona en promedio que usa el transporte en la ciudad de Lima demora aproximadamente, pierde 3 horas al día transportándose, lo cual es un absurdo. Por eso tenemos que manejar políticas de transporte muy eficientes, técnicas, y que las personas usemos el transporte público. El transporte privado, como lo hacen en las más grandes ciudades, y Estados Unidos incluso ahora está cambiando su esquema, ¿no? Porque se han dado cuenta que más autopistas, más carros, y no se dan abasto. O sea, las autopistas también se congestionan. Sí, definitivamente avanzan, no hay claxon, pero saben que se demora. Entonces prefieren optar por el transporte público, que moviliza mayor cantidad de pasajeros en un menor espacio y en un menor tiempo. ¿Qué posibilidades hay de que estas alternativas de alguna manera se vayan instrumentando pues en algunos municipios, por lo menos como prueba? Adrián hacía referencia también al otro hecho, en realidad. Primero, poder tener personal estable dentro de los municipios. Lo segundo es una coordinación intermunicipal, interdistrital, que la verdad que no camina. Y si tenemos un sitio, Miraflores, y pasamos a Barranco, y la cosa es un cambio radical, ¿no es cierto? No son ciudades, son dos países distintos. Sí, pues, eso es lo que es tremendo, ¿no? ¿Qué se puede hacer puntualmente en esos dos aspectos? Que no sea pues una normativa. La normativa es todos los alcaldes están obligados a coordinar disposiciones de tránsito. Bueno, la normativa será burlada seguro, pero esa es una intención, ¿no es cierto? Y lo segundo, que efectivamente nos preocupemos pues del peatón, del hombre de la calle. Bueno, mediante acuerdos, mediante conciertos. En uno de los puntos del acuerdo que han suscrito los candidatos hay un elemento importante que es el proveer o el tratar de lograr una autoridad única de transporte para la ciudad de Lima y Callao. Pero que tiene la limitante de la autonomía municipal. Pero es que justamente ahí es donde tendría que pensarse una fórmula distinta para gestionar y administrar el tránsito y el transporte en general. Tenemos en este momento una fragmentación absoluta, no solamente a nivel de cada distrito local o cada gobierno local y por supuesto la metrópoli. ¿Qué país sería el ejemplo de que eso esté ahora en marcha y funcionando? Bueno, hay Londres, varios. ¿no? Hay varios. Hay varios. Sí. A ver, hay una autoridad que es la autoridad de transporte y otra es la autoridad de tránsito. Estados Unidos, por ejemplo, tiene las dos.
y dependen en ese caso de la Secretaría de Transporte. Pero Chile, por ejemplo, tiene lo que se llama la CONACET, que es la entidad que depende del presidente de la República, y esta entidad ve solamente temas de tránsito y seguridad vial. Hay otra entidad que es la que ve los temas de transporte. Entonces, Argentina igualmente la tiene. Bogotá, Ecuador también tiene. Y si nosotros vamos pues a Quito, a Santiago, el orden es, en mismo Buenos Aires, ¿no? A pesar de que no es una maravilla en manejo, pero la gente respeta, o sea, hay orden, se respeta a los peatones. Ese tipo de cosas tenemos que llegar acá. Y los mismos alcaldes, cuando conversamos con ellos el día 20 de junio, que hubo la reunión previa de toda una jornada de un día, capacitando a los que hacen los planes de gobierno y a los que hacen los temas de tránsito, fueron conscientes de que ellos podrán coordinar, pero les falta la gente técnica que los ayude a que las cosas sean estándares, sean bien hechas, porque el problema que tenemos adicionalmente es que por más que queramos respetar el reglamento de señalizaciones de tránsito que pide el Ministerio de Transporte, esa norma ha sido dada el año 2000 sobre la base de un reglamento americano del año 1970, y ese reglamento ya fue modificado el año 2009, o sea, estamos atrasados, realmente atrasados más de 40 años en estos temas. Requerimos esa autoridad que se dedique exclusivamente a ver lo que es tema de tránsito a nivel nacional, coordine, lidere, señale cómo tienen que hacerse las cosas, enseñe a los funcionarios y los ayude. Y realmente con eso vamos a empezar a organizarnos. Y adicionalmente es el tema del transporte. Lo ideal sería que los alcaldes, Lima, Guarochirica, ya puedan coordinar como se hace en Holanda. En Holanda no tienen una autoridad. Los propios alcaldes, porque las ciudades una están al lado de la otra, coordinan entre ellos porque saben que lo importante es finalmente la satisfacción del ciudadano, y por eso se preocupan. El nivel de fragmentación en nuestra ciudad es tan alto que, por ejemplo, uno puede encontrar una ciclovía de un color y de otra en el otro distrito. Me interesaría ahondar en eso, ¿no es cierto? Esta fragmentación es, en realidad, es resultado de una fatalidad finalmente también económica y social, ¿no es cierto? Los espacios públicos y las ocupaciones de viviendas y de barrios y distritos, al final de cuentas, han sido productos de la fatalidad, no más que del orden, ¿no es cierto? Pero, en fin, ¿cómo lograr normalizar ahora la convivencia de distritos donde las desigualdades son muy grandes y también las iniciativas y las mismas perspectivas de gobierno? Hacemos una pausa. El 21 continuamos conversando sobre este tema. En fin, entonces, insistamos en el trabajo interdistrital, intermunicipal, que es el que parece ser, digamos, uno de los caminos prácticos y concretos. ¿Qué cosa puede hacer una administración, un gobierno al respecto? Ya sabemos que se necesita soluciones, se necesita técnicos, soluciones prácticas, una visión como la que tienen ustedes, dos instituciones importantes, pero en definitiva, ¿cómo se traduce eso en una política? Y se acepta por los gobiernos y se acepta por los municipios. Y con una relativa rapidez, porque tampoco se trata de que esto vaya pues a futuro, ¿no? Esto es una cosa que tiene ya una urgencia. 8.000 millones de dólares anuales no son broma. Nosotros estamos convencidos que si creamos esa autoridad, es decir, realmente es darle una mayor facultad y poder al Consejo Nacional de Seguridad Vial, que existe, pero el pobre está con las uñas cortadas. ¿Eso de quién depende el Consejo Eso Nacional? Depende en este momento del viceministro de Transporte. Ya. Y realmente debería salir de ahí y depender del primer ministro. El primer ministro sería lo ideal, ¿no? Porque acá no hay posibilidades de dependencia directamente del presidente. Bueno, pero el pobre primer ministro tiene ya Bueno, pero que trabaje solo, simplemente que le hagan caso a todos. Esa es la intención, ¿no? Que esta autoridad le hagan caso a todas. Y que no tengamos algunos municipios que empiecen a reclamar, no, yo tengo autoridad para normar diferente y entonces, por ejemplo, tenemos semáforos de un tipo y semáforos de otro. ¿Por qué? Porque en la alcaldía decidieron pintarlos de otro color. Así ha pasado, tenemos esos casos, ¿no? Eso tiene que ser una política de Estado. La solución viene por ahí necesariamente. ¿Que es simplemente dar la autoridad o crear la autoridad va a ser la solución? No, es el camino a la solución. Habíamos nosotros planteado ya hace algunos años en la Asociación Cruzada de Vial un plan de trabajo en 5 años. Si nosotros empezábamos hoy, en 5 años realmente estábamos viendo un cambio sustancial. O sea, tampoco podemos pensar que vamos a modificar la ciudad de Lima de la noche a la mañana, ¿no? Y este efecto
empezaría a ser un efecto multiplicador porque otras ciudades del país comenzarían a replicar lo que se está haciendo. ¿Podría haber un plan piloto, un programa piloto? Nosotros hemos intentado hacer temas pilotos con algunos municipios. Hemos presentado proyectos para modificación, o sea, hacer un rediseño vial. Hemos presentado en Jesús María, a la Municipalidad Provincial de Lima le entregamos 4 intersecciones, al RIMAC 4 intersecciones, porque las otras 4 costaban mucho más corregirlas. RIMAC solamente ha hecho una, es el único distrito que hizo un cambio, una mejora, que le costó 1.000 soles, nada más, poniendo el vehículo, el estacionamiento de los ómnibus para recoger pasajeros, o sea, el paradero, unos 50 metros atrás, o sea, la mitad de la vía, de la vereda, perdón. Los otros han sido con Barranco, que no ha efectuado ningún cambio, y acabamos de presentar más o menos unas 23 intersecciones a Miraflores que nos han indicado que ya las van a empezar a implementar y van a empezar a modificar. Lo que quisiéramos es ver eso, que realmente se empiecen a hacer estos rediseños y se empiecen a ejecutar, porque definitivamente en el caso del RIMAC lo probamos, o sea, automáticamente se mejoró la fluidez del tránsito y de eso se trata. Ahora, por favor, no entiendan las personas que lo que tenemos que mejorar es, oye, que mi vehículo vaya más rápido y que hagamos vías para vehículos. Esa es la primera revolución conceptual. Y dicen, hay que ampliar las pistas. No, lo que tenemos que generar también paralelamente es el tema de la mejora del transporte público necesariamente. O sea, no hay forma, son dos caras de la misma moneda. Aparte de ordenar, tener un transporte público donde las personas estén todas dispuestas a subir porque es cómodo, barato, rápido y eficiente. Y acostumbrarnos a caminar. Así es también. Y cuando... como tengo que obedecer a mis médicos, pues es una manía clave, ¿no? ¿Cómo recibe la población aquello que ustedes están, digamos, permanentemente estudiando e informando? Sobre todo Lima, cómo vamos, que tiene siempre temas sumamente interesantes también que se abordan, pero no tenemos, o por lo menos yo personalmente no tengo ni idea de cómo se recibe, cómo esto moviliza a la población, ¿no es cierto? Porque a diferencia de otras entidades de investigación, aquí el pragmatismo, insisto, es un puntal. Sí, en realidad el tema de transporte público es para los ciudadanos de Lima el segundo problema de la ciudad. El primero es la seguridad ciudadana. Y lo han mencionado y con fuerza y con un porcentaje importante de menciones a lo largo de los 4 años que venimos haciendo la encuesta. Cuando preguntamos, sin embargo, a qué se le debe dar más prioridad, si a vías más anchas y rápidas para autos versus veredas más anchas y cómodas para peatones, la opinión se divide. Estamos casi en un 49, 51% a lo largo de los 4 años también. Ciertamente, como mencionabas, Raúl, hay que cambiar el enfoque y la idea de que debemos vivir para el auto. Cuando, por ejemplo, en las escuelas enseñan a los niños en los letreros de pare, cruce, respete la velocidad, les está enseñando pues que naturalmente va a ser conductor, cuando en realidad naturalmente es peatón. Y es ahí donde yo quisiera resaltar una cosa que mencionó Adrián, que el cambio que se ha hecho en el RIMAC costó 1.000 soles. Los cambios que se están proponiendo en términos viales, en términos de rediseños, en términos de corrección de la estructura urbana, cuestan así. 1.000 soles, 1.500, 2.000. Con eso y con dinero de mantenimiento de vías, ni siquiera de nuevos proyectos que haya que ingresar y concesionar o que entrar al SNIP, se pueden desarrollar muchísimos cambios que van a ser fundamentales para la gente. ¿Qué le preocupa a la gente? Las cosas pequeñas. Cómo llegar al mercado caminando sin obstáculos. Cómo subir al transporte público sin que las dejen a los escolares o sin que no permitan el ingreso de personas mayores porque son muy lentas para la rapidez que requiere el transbordo, si se quiere. Esas son las cosas chiquitas que en la ciudad y en cada punto, en cada calle de la ciudad se pueden hacer y van a resolver la vida de muchas personas. Ahora, sin embargo, la sensación de progreso, de mejora, también lo estamos experimentando todos los limeños, diciendo, mira cómo ha crecido, cantidad de edificios, hay ahora mucho más pistas, hay otros proyectos de extensión del metro, en fin. O sea, en realidad conviven varios sistemas, al final de cuentas. ¿Sería también eso necesario, importante de considerar? Definitivamente, o sea, la ciudad es un todo orgánico, no es algo desarmado y hay que acostumbrarse y solucionar los problemas de acuerdo a la ciudad que tenemos. Ciudades más parecidas a las nuestras que también en su momento se organizaron mal fueron las ciudades europeas porque empezaron a crecer desordenadamente y después se fueron ordenando. Muchas de las americanas son mucho más ordenadas porque aparecieron muchísimos años después. Entonces, este es un tema que tiene que ser abordado en conjunto. Hay un punto que estaba señalando justamente Mariana y es esos paradigmas que tiene la población, ¿no? Más pista o más vereda y no sabe.
aquí hay que cambiar el paradigma. Y tenemos el caso, Holanda no fueron siempre ciclistas todos desde que apareció el país. Holanda creo que tiene 50 años más o menos en que se hizo el cambio y las personas empezaron a utilizar más la bicicleta, y en muchos lugares, en muchos países del norte incluso empezaron a cerrar las vías y peatonalizarlas totalmente, y se oponían, los ciudadanos se oponían, el alcalde está loco, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Nosotros no somos un país cálido, la gente... Y en verano las personas empezaron a disfrutar, a caminar, a tomar café en las calles, y adicionalmente las tiendas empezaron a vender mucho más porque las gentes caminaban con tranquilidad. Entonces es todo un paradigma que tenemos que cambiar. Y eso es una tarea de mantener un liderazgo en una ciudad, y la autoridad que mantiene el liderazgo tenga ese convencimiento de que tenemos que mejorar las cosas. Pero ahí yo creo que también hay un asunto bien interesante sobre cómo el uso de la calle o el uso del espacio público no solamente mejora y revive la economía y genera además, por supuesto, una sociedad más tolerante y más diversa, que todos son elementos deseables, sino que también el transporte y el tránsito y la forma como se dirige es un elemento para planificar el desarrollo de la ciudad. Si uno decide colocar una estación de metro en un determinado lugar, ese lugar entonces va a tener flujo de personas, se va a desarrollar, va a haber va a crecer, probablemente haber más densidad, van a poner nuevos edificios, centros comerciales, bodegas, supermercados, lo que fuere, parques, por supuesto. Si no se decide poner un punto ahí, es un lugar que se quiere mantener todavía de repente intangible, puede ser un valle, o de repente no se quiere llevar gente ahí por N motivos. Entonces la planificación de la ciudad y el crecimiento, ciertamente aún desordenado y espontáneo, tiene también que se puede canalizar o se puede redirigir según las decisiones que se tomen en términos de transporte. ¿A dónde van las nuevas estaciones de metro? ¿A dónde llegan los nuevos corredores y las vías de alimentación para el sistema masivo? En esta expansión urbana que está teniendo, sobre todo urbanística, ¿no es cierto? Ahora hay mucho más construcción y anuncios de que Medio Lurín en realidad está siendo transformado, lo mismo Ventanilla y todas estas zonas. Allí siempre se planteó, cada vez que se instalaba una barriada o un pueblo joven, o en fin, hoy día un centro periférico, siempre se pensó que allí debería empezarse también por un planeamiento, ¿no es cierto? Y de hecho, es curioso, pero en muchos casos eso ha ocurrido. En algunos casos casi espontáneamente, ¿no? Por lo pronto, por ejemplo, en Villa El Salvador uno asiste a unas calles espectaculares, ¿eh? O sea, muy anchas, todo, ¿no? Sí. Igual en toda la parte del Lurigancho, en fin. Allí también se puede trabajar, y pues sobre todo pensando que vamos a tener más crecimiento. Sí, perfectamente. Ahí se puede trabajar fácilmente. Villa Salvador es un lugar que podría perfectamente ordenarse, porque las vías lo permiten, son vías bastante anchas, se puede repensar todo el rediseño de Villa Salvador y hacerlo mucho más amigable también a los ciudadanos, porque en algunos casos tienen los problemas de que los vehículos van demasiado rápido porque las vías son muy anchas, ¿no? O sea, eso es, cuanto más ancha la vía, la persona tiene la percepción de que va más lento. Fíjense ustedes en la carretera, uno ve en la carretera y piensa que está yendo a 60 kilómetros por hora y de repente está yendo a 100 o 110, porque la percepción que hay de velocidad no se advierte. Entonces, cuando más le restringen la vía, empieza uno a bajar la velocidad. En eso, por ejemplo, lo que vemos en San Borja es admirable, ¿no es cierto? San Borja tiene pistas anchas, pero en el centro, entre ambas pistas, que suben o bajan, hay un parque bastante ancho y formidable, donde además hay espacios para bicicletas, etcétera, ¿no? Es un buen diseño arquitectónico, pero todavía a San Borja le ha faltado un rediseño vial, porque tiene varias cosas en materia de tránsito que están mal, lamentablemente, bueno, ¿no? Y así varios distritos. Así que sí, yo creo que casi que sí, todos. No es el único, definitivamente. Bueno, un trabajo didáctico y de persuasión al que nos ofrecemos naturalmente en la red de programas, cuanto quieran, y seguiremos en el tema. Un solo detalle final, en Colombia, en Bogotá, prohibieron muchos estacionamientos, y lo que decía, no me acuerdo qué alcalde era, pero decía, las personas vienen acá y quieren que su vehículo es como el caballo, ¿no? O sea, en la época de las cogolladas lo ponen en la puerta del bar, ¿no? Y bajan. Claro. Entonces, oye, que caminen un poco, y realmente hay muchos sitios, centros comerciales que uno, si caminara 3-4 cuadras, encuentra sitio perfectamente, pero claro, quieren estar en el centro, están dando vueltas y no encuentran espacio. Tendríamos que acostumbrarnos a caminar. Sin duda. Y a que cuesten más caros los estacionamientos. ¿Cómo fue el otro dicho de este alcalde colombiano? Hay dos dichos que a mí me gustan mucho. El primero es el que mencioné hace un rato, que es
una ciudad o un país no es desarrollado porque todos sus ciudadanos usen auto propio, sino porque los ricos puedan subirse también al transporte público. Y hay otro que dice que la congestión vehicular, o sea, hacer más pistas y hacer pistas más anchas para solucionar el problema del tráfico es como comprarse un pantalón más ancho para solucionar el problema de la obesidad. Formidable. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias también. Y vaticinios para hoy día. ¿Qué les ha parecido el triunfo de Brasil el día de ayer con esta violencia, además de Neymar, ¿no? Sí, de violencia, que lamentablemente en el fútbol. Me hubiera gustado que gane Colombia, pero... Sí, a mí también. Sí, claro. Tenemos han hecho todo lo posible. Creo que es la empatía por, ¿no?, la solidaridad por el menos grande, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y la emoción del joven, pues, también, brillante, James, ¿no? Así Estaba es. muy dolido. Pero lo bonito fue que los propios brasileños lo felicitaron y lo alentaban, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias. 9:34, hacemos una pausa y nos vamos con nuestro equipo a Brasil.